tenía unos padres que eran profesores, el otro era, y mi padre en realidad era profesor y era periodista. Entonces tengo como una formación siempre dentro del tema intelectual. Creo que era una familia muy curiosa en ese sentido. Y siempre preocupados de que las cosas que hagamos las hagamos con información, que tratemos de lo que hagamos como los mejores. Entonces siempre fue ese ambiente, ¿no? De libros, de cosas culturales. Siempre he sido rebelde desde la infancia. No me conformo ni me conformaba con las cosas, pero siempre al final con un criterio de crítica, de ser crítico, de plantear siempre algo, y para plantear algo tenías que tener argumentos. Entonces un poco siempre en esta onda, ¿no? de decir a ver qué más de nuevo que hay, pero siempre digamos no difícil en el sentido de ser un desadaptado, sino un desadaptado ideológicamente. Todavía en la universidad, pues en realidad me vinculé muy temprano al tema del trabajo intelectual y del trabajo científico. Entonces siempre preocupado del tema también de que lleguen las actividades de lo que hacías como estudiante de medicina primero y luego como médico, ¿no? Entonces siempre preocupado del tema de producir cosas escritas sobre lo que iba aprendiendo, sobre lo que iba enseñando. Me vinculé al tema docente rapidísimo. Y luego en realidad me separé de esa área, del área como medicina social y psiquiátrica, porque me encantaba el tema, y al final decidí que esa parte no me explicaba todo. Tenía que encontrar algo que me explique todo. Y parecía que lo que explicaba todo era la bioquímica, era la molecular, era la genética, y al final decidí hacer genética. Bueno, siempre, y eso desde el colegio, el tema biológico me atraía mucho porque era desafiante, te explicaba lo profundo del funcionamiento de las células, de los bichos en general, de los seres humanos. Me encantaba el tema antropológico, leía mucho del tema antropológico, del tema de filosofía de la ciencia, y creo que eso me ha servido mucho incluso ahora para entender mejores cosas. Y la genética era un buen desafío de explicar el tema biológico, el tema evolutivo. Yo creo que esa era la parte más llamativa, ¿no? El tema del origen de la vida, de las especies, de cómo el ADN participa en todas las especies y cómo ese ADN que se repite en muchas especies, que nosotros tenemos ADN de virus, de bacterias, de parásitos, de perros, de gatos, de elefantes, de chimpancés, porque participamos de todos estos genes, cómo estos genes llegan a ser tan perfectos y genialmente dispuestos, que tienes un ser tan interesante como los humanos, que te hacen tener esta variedad de actividades que tiene el ser humano, ¿no? Poder transformar la naturaleza, la creatividad artística, literaria, científica. Entonces creo que esa era la parte el desafío de entender, bueno, ¿y por qué todo esto? Entonces creo que los genes eran un buen pretexto para entender esto. Básicamente me formé en España. Entonces ahí hice mi especialidad médica en genética. Y después estuve como pululando por algunas partes, estuve en México, estuve en Nueva York, siempre con esto de entender un poco más, ¿no? Entonces, cuando regresé aquí, lo que primero me ocurrió es vincularme a la universidad que me apoyó mucho, que es la Católica. Pasé 19 años ahí y formé un laboratorio con gente. Entonces, lo que primerito hice es formar un grupo.
Entonces tenía de entrada 5 personas trabajando conmigo que al final han sido todas, se han orientado para la genética. Y con la visión de empezar a publicar cosas, enseguida hicimos como una ruta de desarrollo científico que era el tema de producción científica. Cuando uno revisaba la literatura científica ecuatoriana era muy pobre, casi inexistente, al menos la de presentación internacional, y en genética humana cero. Entonces nosotros empezamos a producir en genética humana, tuvimos un buen impacto, creo que al mirar todo lo que hemos logrado, dices, mira, o sea, tenemos una buena presencia de producción científica. Por ahí viene el tema del desarrollo profesional, con esta visión de decir desde el Ecuador sí puedo. Entonces, bajo esa visión empezamos a tratar lo que era evidente. Teníamos un montón de personas con problemas malformativos. Entonces dijimos, aquí hay que meternos a estudiar. ¿Y eso asociado a qué? Asociado, por ejemplo, a la altura, ya que vivimos en una población de altura, y empezamos a ver que había características que se destacaban. Por ejemplo, la ausencia de pabellón auricular era 7 veces más alta que en toda América Latina. La dislocación congénita de cadera, que cuando es agresiva produce discapacidad de deambulación, era 4 veces más alta que en toda América Latina. El síndrome de Down era de los más frecuentes en América Latina. Entonces empezamos a estudiar eso y dijimos, bueno, ¿qué pasa con esto ahora? Después de todos estos años tengo un registro de problemas cromosómicos de 23,000 cromosomas, cariotipos analizados de pacientes, 23,000 pacientes, y tenemos un registro decente de lo que pasa con los cromosomas. Entonces yo creo que ese es uno de los aportes importantísimos para entender la patología del Ecuador. Tal vez lo último que hemos hecho, que nos ha tomado años, es el tema de caracterizar a la población del Ecuador desde el punto de vista de cómo es el origen genético, cómo es la ancestría, con qué poblaciones tenemos relación genética, y hemos hecho como un mapa de lo que son los genes de los ecuatorianos, que creo que eso es un aporte también interesante, y eso estamos usando para relacionarlo con riesgos de enfermedades. Si tu composición étnica es importante para saber si eres más propenso a una enfermedad o eres a otra. Entonces, ahora ya entendemos mejor el tema de cómo somos los ecuatorianos. Lo de arquitectura natural es un planteamiento, si mal no me acuerdo, que nace a partir de los años 80, por ahí, y que era el usar las cuestiones de la naturaleza asociadas a las construcciones. Entonces, la arquitectura natural lo que hace es usar la naturaleza para ornamentar de las construcciones. Entonces tú ves jardines y todo esto, pero surge una visión diferente al decir al revés, la arquitectura unida a la genética. No solo a lo natural, sino a la genética. Entonces, es tan interesante este planteamiento que hay una universidad que lidera una carrera en arquitectura genética. Se adaptan más al ambiente y eso es lo que dicen los críticos, ¿no? O sea, más allá de tener vida, nosotros le damos la vida por estar ahí, pero la disposición de la construcción es de tal manera que es parte de lo que tú llevas dentro, ¿no? Entonces es como una asociación de tu ser con la construcción. A mí el churro de la Alameda me parece espectacular porque además, claro, representa una forma que si uno podría decir es la forma más alta del mundo. Estamos a 2.875 metros con una forma de ADN a esa altura. Entonces, para mí eso es impresionante, porque además recuerda cómo es la estructura del ADN dentro de una célula, que está súper enrollada.
El ADN, si lo estiro, mide unos 74 metros, pero para caber en 2 micras del núcleo, tiene que autoenrollarse y enrollarse, que es como el churro de la Alameda. Entonces, ese para mí es el más interesante, ¿no? Luego, pues que sí hay otro más interesante también, o sea, dentro de la misma, que son las escaleras de la compañía. O sea, esa tiene la forma, pero es que es perfecta como una de... Una de las funciones de la ciencia es destruir mitos, ¿no? Esa es una forma de que la juventud, los niños, desarrollen la afición por la ciencia, porque la ciencia está en todo. Entonces, mientras más te metas y más tempranamente te metas en algo, tienes que tratar de ser lo más profundo. Convertirte de niño joven en experto en los dinosaurios es espectacular, o en los ancestros humanos, o en la física, o en las estrellas. Entonces, creo que esa es una manera de que tu creatividad, de que tu curiosidad se proyecte luego y probablemente llegues a ser un científico que ya explique cosas que a la humanidad entera le interesa. Hola, soy César Pazimiño, médico genetista. Dirijo actualmente el Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE. Después de haber visto todo lo sobre genética, yo les desafío que en sus casas busquen cosas que tengan que ver con malformaciones en la naturaleza, por ejemplo, hortalizas de dobles o fotos de animales de 2 cabezas o doble cola o 4 patas, que ahí están las cuestiones genéticas palpables y ustedes pueden verlas.